¿Qué tal, estimados estudiantes? Espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a hacer esta grabación de manera asincrónica y esperando que se pueda entender. Estamos en la última actividad de esta unidad. Ya la próxima semana empezamos con la unidad 3. Entonces vamos a tratar de encerrar y cuadrar algunas ideas que quizás quedaron un poco digamos, en el aire, ¿no? La idea es que se pueda entender. Y también vamos a dejar un par de minutos para hablar de la sumativa 1 al finalizar esta exposición. Bueno, eh, en este caso tenemos los elementos de investigación en la práctica pedagógica. Como ya hemos explorado desde el punto de vista teórico, básicamente bastante teórico en la primera unidad, la unidad 1, y en la unidad 2 ya se hizo un poco eh, una explicación y eh, una dinámica un poco más eh, práctica en cuanto a algunos ejemplos. ¿Ya? Y se abordó un poco más en detalle lo que es la metodología de la investigación. Ahora, con esta parte, lo que yo pretendo es ahondar un poco más en conceptos que se vieron en esta unidad, pero quizás por lo que yo pude evidenciar, sobre todo en el video chat, que hay un poco de dudas en términos de lo que es esta interacción de investigación eh, y bueno, y llevarla al plano de enseñanza. Ya, entonces vamos a partir con lo siguiente. La investigación pedagógica se enfoca en estudiar y en entender los procesos de enseñanza y aprendizaje, los contextos educativos y los resultados en el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, el docente o el investigador tiene pie para hacerse algunas consultas o preguntas. ¿Qué métodos de enseñanza son más efectivos? ¿Cómo influyen las emociones, por ejemplo, en el aprendizaje? ¿Y qué rol juega la tecnología en el aula? ¿No? Son preguntas que se pueden hacer y el beneficio está en que en la práctica pedagógica puedan obtener estas investigaciones y que les sirva, obviamente ya desarrollada, ya con resultados, eh, eh, digamos, palpables, eh, aplicar, aplicar en el aula, ¿no? Entonces, el principio se ve simple, pero hay que llegar ahí. Entonces, el elemento importante que nosotros explicamos de un comienzo es la investigación. ¿Ah? Entonces, para poder investigar tenemos que llevar un protocolo, una estructura y desarrollar. Entonces, el producto que queremos tener es el resultado de la investigación. Entonces, para eso teníamos que tener claros los conceptos básicos. Si no tenemos los conceptos básicos claros, no podemos hacer la investigación. Y la idea de esta exposición es eh, indagar y transitar por estos conceptos básicos. ¿Y cuáles son estos conceptos básicos? Están en la estructura, están en el proceso de investigación, ya que ya hemos visto, pero es bueno toparlo de nuevo, ¿ya? Entonces, una de las preguntas que queda en el aire
es cómo se relaciona la investigación y las prácticas docentes con por ejemplo, con la operacionalización de las variables, que es un tema que es trascendental, porque de esa forma vamos a poder relacionar eh, estas variables a través de la investigación y vamos a poder llegar a tener ese producto, ese resultado. La investigación y la práctica docente están estrechamente relacionadas mediante la operacionalización de variables, que es lo que se mencionó de un comienzo, ya que esta última permite traducir ideas abstractas en indicadores medibles que guían tanto la evaluación como la mejora continua. ¿Ok? Entonces, tenemos un proceso que es importante, porque todo esto está, digamos, situado en etapas. Seguramente las primeras son, digamos, vamos a llegar, vamos a establecer cada una de esas etapas. Pero cuando llegamos, por ejemplo, a la parte de la hipótesis, tenemos que definir las variables. Eh, ya definiendo las variables, hay que definir, digamos, la forma de operacionalizar esas variables. Eh, bueno, evidentemente tenemos que tener tipo de investigación, el diseño, cosa que eh, podamos definir, digamos, la operacionalización en términos de las variables. ¿Ya? Eh, son decisiones que hay que tomar y debemos todo esto realizarlo en la metodología. ¿Ya? Entonces, una de las preguntas era cómo se relaciona la investigación y la práctica docente con la operacionalización de las variables. Esto creo que por lo que yo escuché en los videos no está tan claro. Entonces la idea es eh, nuevamente, porque en algún momento yo lo expliqué, nuevamente eh, se explique, pero ahora entrando en detalle en la variable. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que es la operacionalización de variables? Esto se realiza con el fin de establecer de qué forma, de qué forma se van a medir las variables. Eso es lo que se dijo en un principio. La idea es permitir conocer los instrumentos o herramientas que se van a utilizar para obtener estos resultados en torno a los datos. ¿Ya? Entonces, eh, inicialmente yo me tengo que situar en la variable. ¿Qué es lo que es una variable? Es una característica, propiedad o atributo que puede asumir diferentes valores o categorías y que es objeto de estudio. Entonces, como mencioné anteriormente, tenemos diferentes tipos de investigación, pero normalmente los que se utilizan son el tipo cualitativo, cuantitativo o mixto, ¿no? Esos son los que más tenemos al alcance y que son frecuentes que se utilizan. Entonces, eh, cada uno de este tipo de investigación tiene asociada un tipo de variable, ¿ok? Bueno, estas variables pueden ser independientes o dependientes, ¿ok? Siguiendo esa misma línea, tenemos que tener claro qué es lo que es una variable independiente. Eh, una variable independiente eh, se puede plantear como una causa de investigación. Puede tomar diferentes valores o argumentos. eh, los efectos se los evalúa con la variable dependiente. No depende de otra variable. ¿Ok? Eso es importante considerar. Es decir, una variable independiente puede estar en diferentes contextos, cualitativo o cuantitativo.
eh, es la causa, digamos, de lo que es la problemática, si se hace el análisis. Luego tenemos una variable dependiente, eh, son los efectos que se desea medir. Se la conoce como efecto o acción condicional. Depende de la modificación de las variables independientes. Entonces, lo que, digamos, sea la variable independiente, va a afectar directamente a la variable dependiente. Entonces, eso hay que tenerlo claro también. La variable interviniente es la que interpone, es la que se interpone entre las variables independiente y variable dependiente. Esto quiere decir que de acuerdo a la condición que tenga el escenario, yo puedo ajustar, manipular esa variable, eh, digamos, interviniente para fijar una condición. ¿De acuerdo? Se debe decir que no es el objeto de estudios, o sea, es decir, no van a participar en el objeto de estudio. Sí condiciona el escenario, ¿ya? Entonces, eso es importante señalar porque son tres tipos de variables que podemos tenerla en la investigación. ¿Ok? Entonces, eh, vamos acá hay un cuadrito en donde tenemos la variable independiente que la vamos a identificar como B corta I, ¿no? Y tenemos la cual afecta a la variable dependiente, B corta D o VD, ¿ya? Entonces, esa es esquemáticamente la interacción. Ahora, más, digamos, más, más encima podemos considerar esta otra relación en donde tenemos la variable independiente como causa y la variable dependiente como efecto, como lo que se dijo recién. Y la variable interviniente es como la condición de del escenario donde se va a hacer, digamos, la investigación. Entonces, es recontra importante tener esto presente porque a lo que estamos apuntando es a la investigación propiamente tal como se realiza a través de estas variables para tener resultados, por ejemplo, en la parte pedagógica, ¿no? De enseñanza, eh, por parte, digamos, del docente. Entonces, si eso se tiene claro, cómo es el camino para desarrollar la investigación y obtener este producto que, digamos, el beneficio, es importante tenerlo claro de una vez por todas. Entonces, teniendo claro estas variables, y las variables van a ser, digamos, características del tipo de investigación. ¿Ya? Eso es importante también señalar. Entonces, por ejemplo, si la investigación es un tipo cuantitativo, yo voy a tener variables cuantitativas. ¿Ya? Acá, eh, por ejemplo, acá hay un cuadrito donde yo tengo estas variables cuantitativas, y donde definimos variables continuas y discretas. También tengo este cuadrito donde tengo variables cualitativas, en donde podemos definir ordinales y nominales. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las variables discretas en las cuantitativas? Por ejemplo, número de hijos, número de trabajadores, número de animales de una granja, por ejemplo, materias, perdón, aprobadas. Entonces, ¿cuál es la característica? Es que son números enteros, las discretas. Las variables continuas son las cuales toman valores decimales. Por ejemplo, la temperatura. Yo puedo hablar de 25,5 grados Celsius. En la estatura,
una estatura de 1,75 m, ¿cierto? Hay decimal. El peso, yo puedo pesar 75,8 kilogramos, ¿ya? O tener un peso de, no sé, 90 libras, ¿ya? 0,5, por decir, ¿ya? Entonces, las continuas tienen esta características que son números decimales. Las discretas tienen la característica de número entero. Ahora, las variables cualitativas las podemos dividir, como se mencionó, como nominales y ordinales. Las nominales son características o cualidades cuyas categorías no son de un orden preestablecido. Es decir, yo tengo, por ejemplo, el género. El género puede ser masculino o femenino, ¿ya? No obedecen a un orden preestablecido. Colores: azul, negro, color de ojos, color de piel, ¿ya? Países: eh, países latinoamericanos, Ecuador, Argentina, Chile, ¿no? Esas son variables. Ahora, cuando son ordinarias, estas tienen una jerarquía preestablecida. Por ejemplo, los meses del año obedecen a un orden. Las etapas educativas también, ¿ya? Primer grado, segundo grado, tercer grado, ¿no? Eh, en el caso de, por ejemplo, de el grado de un militar, también hay una jerarquía. Qué sé yo, cabo, sargento, teniente, ¿cierto? Hay una jerarquía, hay un orden. Entonces, de esa forma podemos mirar estas variables en el contexto de este tipo de investigación. Ahora, entrando en el plano netamente de la operacionalización de las variables, se habló en algún momento que teníamos que considerar elementos que consideramos en la tabla esta, ¿no? Que luego vamos a tener. Entonces, ¿qué es lo que era la dimensión? Tenemos que es una categoría o aspecto específico de una variable que se descompone. El concepto general en partes más concretas y manejables. Las dimensiones permiten analizar diferentes facetas o perspectivas de una misma variable. Entonces, eh, dentro de este cuadro, que luego vamos a revisar, en la definición de la variable vamos a tener esa descomposición. Entonces, de esa definición, nosotros podemos tomar la dimensión eh, que nos va a servir posteriormente. ¿Ok? Luego tenemos el indicador. ¿Qué es lo que es el indicador? Es una manifestación observable, medible, de una dimensión. Los indicadores permiten traducir las dimensiones en datos concretos y específicos que se pueden recopilar en una investigación. Entonces, tengo la dimensión. Tengo que buscar un indicador que yo utilice para medir esa dimensión. Si yo tengo dos dimensiones de una variable y yo tengo los respectivos indicadores, al medir cada dimensión ya estoy midiendo la variable. Veamos en algún ejemplo más concreto. Tenemos en este ejemplo una hipótesis donde nos eh, describe lo siguiente: el aprendizaje cooperativo influye en la producción oral de los estudiantes. Entonces, tenemos las variables. ¿Cuáles son las variables? El aprendizaje cooperativo y la producción oral. Y podría eh, mencionarte esta última variable como rendimiento lingüístico, puede ser. Pero bueno, está como producción oral. Entonces, ¿qué tenemos en la definición? Dice, es una manifestación que fomenta la cooperación, facilitando la colaboración en el proceso
de aprendizaje, proponiendo una enseñanza más reflexiva basada en la adquisición de habilidades más que en la simple memorización de contenidos. Proceso que depende de una comunicación interpersonal efectiva en la que obtiene una interacción positiva entre los integrantes de grupos pequeños que colaboran entre sí para alcanzar objetivos personales y grupales, gracias a un liderazgo rotativo y una evaluación grupal sincera que procura aplicar medidas correctivas junto a técnicas de negociación y resolución de conflictos. Entonces, acá es una definición bastante larga y completa, pero esto es bueno señalar. Cuando uno establece la variable, no es que uno de repente se le ocurra y defina rápidamente. No, no, no. Esto tiene que también basarse en la teoría, en ese marco teórico o en ese acercamiento teórico que es necesario para complementar y definir bien esa variable. ¿Ya? Entonces, mientras más completo esté la definición, mejor es. Y en este caso nos da pauta para definir la dimensión. Tenemos, según el ejemplo, una dimensión de cooperación, una dimensión de comunicación interpersonal y efectiva y una dimensión de responsabilidad individual y grupal. Están marcados acá. Y ese es el contexto que se da. Ahora, los indicadores. Estamos analizando esta variable, que es el aprendizaje cooperativo. Tenemos pequeños grupos heterogéneos de apoyo mutuo. ¿Ya? Ese indicador tendríamos que desarrollar, ¿no? Evaluar. Trabajo en conjunto también se tiene que desarrollar. Miembros permanentes. ¿Ah? Se chequea eso. Compromiso con el éxito personal y colectivo. También se chequea. ¿Sí? Son indicadores. Roles rotativos, todos participan. Entonces, ¿cómo se puede lograr esta medición? A través de estas técnicas, encuestas y observación. Y incorporamos, por ejemplo, a las encuestas, preguntas relacionadas con eso. Observación, anotamos lo que son estos indicadores, cómo se van desarrollando. ¿Ok? Bueno, y la escala es la manera, digamos, cómo se obtienen esas eh, 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 medidas. ¿Ya? Nominal es que se va a categorizar, por ejemplo, en una encuesta puedo colocar sí o no. ¿Ya? Son respuestas específicas que tienen un corte nominal. ¿Ya? Y, y bueno, pueden haber otras respuestas que estén en la categorización de la escala. ¿Ok? Luego tenemos en la otra dimensión comunicación interpersonal efectiva. Entonces, el indicador, uno de los indicadores sería interacción estimuladora, ¿ya? O motivadora, negociación, ¿sí? Porque este es una comunicación interpersonal efectiva. O sea, tengo que ver cómo, si hay conflicto, cómo lo resuelvo. Y ahí está la negociación. Y técnicas para solución de conflictos. ¿Ya? Entonces, esa es la relación interpersonal como está. Entonces, ¿qué hago yo en esto? Hago encuesta y observo. Y la escala también es nominal, si fuera el caso, porque eso es relativo, de acuerdo al instrumento uno va estableciendo esa. Al final, la escala es como la respuesta que selecciona el encuestado. ¿Ya?
Luego tenemos la responsabilidad individual y grupal. Entonces, ¿qué indicadores tenemos? Evaluación de resultados en grupo y aplicación de medidas correctivas positivas. ¿Ya? Esos son los indicadores. También se puede hacer a través de encuestas y observación. Entonces, como se darán cuenta, el estudio sobre digamos, sobre la interpretación de las variables y medición es recontra importante porque de ahí yo voy a tener los resultados. ¿Y cuál es la idea? Tener resultados de acuerdo a una problemática y poder tener la solución y aplicarlo en lo que es la parte de enseñanza, ¿cierto? En la pedagogía. ¿Ya? Entonces, eso es lo esencial. Acá tenemos, por ejemplo, producción oral. La definición es un acto comunicativo mediante la cual el individuo demuestra capacidades y habilidades para sostener una conversación, negociar o intercambiar significado que requiere de la competencia lingüística, la competencia discursiva, la competencia para el intercambio cultural, eh, permite al estudiante mejorar y modificar su creación lingüística a través de retroalimentación y y está fuertemente relacionada con la fluidez. Entonces, eso sería la definición y ya acá yo tengo las dimensiones. Por ejemplo, se habla de competencia lingüística, competencia discursiva y el intercambio que está referido a la interacción. Entonces, para esto voy a tener indicadores como léxico la primera dimensión, sintáctico, fonológico, entonación, pronunciación, reacción rápida. Esos son los indicadores que hay que medir a través de encuestas y observación. ¿Ya? Y acá se coloca una escala ordinaria, quizás porque hay digamos, un sentido, por ejemplo, voy a colocar muy bueno, bueno, regular, y eso es una jerarquía, ¿de acuerdo? Por eso le colocamos ordinario. Y después tenemos la competencia discursiva, en donde los indicadores son producción de frases, gesticulación o cohesión. De la misma forma, tengo dos técnicas, que es encuesta y observación. Entonces, eso es lo que evaluamos. Y la otra dimensión es intercambio. Tenemos la interacción en clase y la coherencia. Y nuevamente medimos a través de estas técnicas, ¿no? Aplicamos estas técnicas. Y eso es lo importante de cómo tener esa información, que al final llegamos a una solución y a una resolución, digamos, del tema. Es muy importante. Acá tenemos otro ejemplo que puede ilustrar también la idea de esta parte. Entonces tenemos como hipótesis la actitud de los docentes es positiva ante la implementación del uso de TIC como apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, acá podemos determinar las variables, que una de las variables es la actitud de los docentes ante las TICs, ¿ya? Y la otra es la actitud del uso de las componentes de las TIC. Entonces, como mencioné anteriormente, la idea es que podamos definir claramente las variables. Y acá es lo que menciono anteriormente, que puede indagar, digamos, en la parte bibliográfica para poder hacer una definición bastante completa. ¿Por qué? Porque es interesante que sea completa, porque de esa forma vamos a poder definir bien las dimensiones. ¿Ya? Entonces acá tenemos que la definición conceptual de esta variable, de la primera variable,
es acción de los docentes para responder de manera favorable o desfavorable ante las TICs. La dimensión. Como se trata de acción, hay acciones, digamos, de tipo cognitivo, que es la primera dimensión, otra acción de tipo efectivo y otra acción de tipo conductual. Cada una de estas dimensiones tenemos que identificar un indicador. En el primer caso, tenemos que el indicador es experiencia y uso de TIC. En el segundo caso, tenemos que el indicador es disposición al uso de TIC. Y en el tercer caso, tenemos interacción de los docentes con las TIC. ¿Okay? Entonces, eso hay que tenerlo presente para esta variable. La técnica. La técnica es encuesta. Para las tres dimensiones tenemos encuesta. Y acá hay algo importante que se mencionó anteriormente, en el video anterior, que se ha colocado las preguntas. Cada pregunta, bueno, o el conjunto de preguntas, puede estar relacionado con una dimensión y un indicador. Acá hay dos preguntas que están relacionadas con el indicador y la dimensión. Acá tenemos en la segunda fila, tenemos dos preguntas igual relacionadas con el indicador y la dimensión. Y acá tenemos una. Entonces, eso es importante porque al desarrollar, digamos, una técnica, eh, se, 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 se empareja con lo que uno tiene que preguntar respecto a la variable. Y esa respuesta va a ser medible y se va a poder analizar con las herramientas estadísticas, ya sea por gráfico o por, digamos, definición de promedios, si fueran de tipo cuantitativo. ¿Ya? Entonces, eso es importante porque vamos a tener la respuesta bueno, a la problemática. Obtenemos resultados y esos resultados obviamente se analizan y vamos teniendo respuestas hacia la propuesta de la problemática. Y como el fin es obtener un producto para mejorar la enseñanza o la parte pedagógica, ya es un beneficio y podemos eh, establecer esa relación importante en cuanto a la investigación. Eh, por otro lado, tenemos esta otra variable, que es la actitud de uso de las componentes en las TIC, ¿no? Entonces también se hace una definición, uso de los procesos, productos y medios electrónicos derivados de las nuevas tecnologías. Entonces, de acá se induce que puede identificarse un hardware y un software. Entonces, tenemos que definir cuáles son los indicadores. ¿Ya? Entonces, un indicador es la identificación de de los dispositivos de la computadora y la identificación del software eh, educativo en las computadoras. Entonces, de igual manera, definimos la técnica, que son encuestas, y las preguntas que están asociadas. Y como mencioné antes, esta es la forma de poder relacionar en la metodología cómo vamos adquiriendo la información. Y bueno, acá está más claro que las técnicas no se seleccionan al azar, sino tienen una dinámica, un mecanismo para poder establecer estas técnicas de recolección de datos. Eh, y eso es lo importante para posteriormente analizar. Bueno, hasta acá dejo esta parte de la presentación. Espero que les sea de utilidad y puedan, digamos, avanzar en la comprensión de esta parte. Ahora
lo que yo quería también mencionar es sobre la sumativa 1 y, digamos, en general, mencionarles que tienen que trabajar en equipo. Deben dividirse, obviamente, cada ítem de las preguntas de la sumativa. Eh, También el tema que yo menciono y les mando un correo es que yo no estoy pidiendo una exposición. Eso solamente me van a entregar un documento que esté bien ordenado, por supuesto, y bien desarrollado. Y los videos están en relación a que debe evidenciarse el trabajo de ustedes. Y acá se solicitan 3 videos, uno en la planificación y 2 en el desarrollo del trabajo. Ahí ustedes se juntan y se graban. Ahora el tiempo depende de la necesidad de la reunión. Entonces, eso lo tienen que anexar al documento mediante un link como evidencia que se hicieron esa actividad. ¿Ok? Entonces yo les he mandado un correo mencionándole esta parte también. Así que verifiquen. Y lo otro, la tarea 2, perdón, la tarea 4, la última tarea, eh, yo les, digamos, no sé si, bueno, si ya la han entregado, bueno, está bien, la pueden hacer individual, pero sí, también les doy la opción que puedan trabajar de a dos en la tarea y entregar eh, en el tiempo que corresponde, ¿no? Entonces, si ya entregaron, ya, ok, está bien, pero los que no han entregado pueden tener la posibilidad de hacer la tarea como dos, como digamos, un componente de 2 personas como máximo. ¿Ok? Bueno, esa es la idea. Bueno, entonces que estén muy bien y hasta la próxima.